Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Por eso, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos resucitado todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, a medida la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que iba a suceder en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despertaron vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para mí. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido, escuchadle. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Amén. Buenos días de nuevo. Os invito a reflexionar en el tema sin velo y libres, en Cristo y por Cristo. Hoy toca un poquillo de teología, un poco más denso, así que os invito a estar pues un poco más atentos. Acerca del velo, ¿qué significa el velo? Separación. Y en el Antiguo Testamento el velo o cortina era la separación del lugar santo del lugar santísimo. Era también ocultamiento de algo, un paño, para no provocar muerte. Y también en el otro, la otra palabra clave para hoy sería libertad. Esto que nos remite a soltar, a ser libres. Y para la reflexión de hoy tenemos dos pasajes claves que son los que hemos escuchado y leído. El segundo libro, Carta a Corintios, el capítulo 3, 12 en adelante, y también hemos escuchado el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, unos versos de este, hasta el 36. Inicio afirmando que en Cristo y gracias a Él es que ya no tenemos más velo. Ni velo en la cara, ni en la vida, ni en la casa de Dios. Y tampoco cadenas, sino libertad. Somos libres. El antiguo pacto de Dios con el ser humano, a través de Adán, y también de las tablas de la ley, de lo dado por Moisés, era de muerte. Cumplir obras, y si no, morir. El día que de él comieras, ciertamente morirás. Era obediencia o morir. Y en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, tenemos ese nuevo pacto de Dios con nosotros, los seres humanos, que es de vida. Jesús nos trajo y realizó con toda su obra ese pacto de vida. Y en el
verso 6 de Corintios, se nos dice aquí, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, que ya he dicho, legalismo, etcétera, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. 2 Corintios 3:6, más concretamente. Así en Corintios se refiere al velo que Moisés también en los siguientes versos tuvo que portar después de estar con Dios, porque el pueblo no aguantaba ver el resplandor que desprendía del rostro de Moisés. Así simbolizaba también, simbolizaba esa gloria de Dios. Moría quien tocaba o veía la gloria de Dios, como el arca, por ejemplo, porque no podía el ser humano tocarlo totalmente otro, la pureza por sí misma. Y así ellos conservaron el velo, y aquí nos recuerda Corintios, el escritor, que cuando leen se les oculta la verdad hasta hoy, porque solo Jesús puede quitar el velo, Cristo. Dice el verso 15, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y así se puede ver la grandeza, la gloria y el amor de Dios. Por eso Jesús también dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y antes no se podía ver a Dios. Moisés tuvo que cubrirse la cara cuando vio la zarza ardiente que no se consumía y dijo, no soy digno de ver, Señor, tu grandeza. Pero a través de Jesús tenemos esa facultad de acercarnos, de mirar a Dios. Y así es este nuevo tiempo inaugurado por Cristo, que también nos va a referir el escritor de Corintios, que es el del Espíritu, el del reino. Ya nada hay velado, ya nada hay oculto, sino todo ha quedado al descubierto. El relato de Mateo 27:51 nos dice que el velo o la cortina se rasgó en dos de arriba abajo cuando Jesús murió. En ese momento de su muerte, simbolizando su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, la expiación suficiente de los pecados del ser humano para siempre, significó que ese velo o cortina que impedía el acceso al lugar santísimo en la casa de Dios ha sido quitado. El lugar santísimo fue abierto o ha sido abierto para todas las personas, para toda la gente de todos los tiempos. Y ahí estamos nosotros, en ese nuevo tiempo. Un tiempo en el que podemos, si queremos, ver a Dios cara a cara, estar en esa íntima y plena comunión con Él, en lo personal, pero también en lo comunitario, como Iglesia del Señor. Y como un anuncio, nos va a relatar Lucas también, el texto leído, escuchado de hoy, que la tuvieron 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, que el Señor los invitó a subir a la montaña, a una montaña para orar. Y nos dice el verso 29 de Lucas 9, mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Vieron la gloria de Dios, sus discípulos más cercanos, y no lo contaron a nadie. Hasta, yo creo que después, cuando analizaron todos, después de su muerte y de su resurrección, vieron la grandeza, la gloria, la Shekinah de Dios, y no les pasó nada, no murieron. ¿Por qué? Cristo les dio esa facultad de acercarse a Dios plenamente.
ahora estamos y servimos, como dice el escritor también de Corintios, el apóstol, en ese pacto de vida. En Cristo no morimos como en el antiguo Adán, porque dice también en 1 Corintios 15:22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y tenemos más bendición con tener esa capacidad de acercarnos a Dios y de mirarle a través de Jesús. Hebreos 10:19 y 20 dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entremos pues así, confiadamente, al santuario. Así, hoy, en esa capacidad a través de Cristo, es que nos acercamos para agradecerle, para pedirle, pero también para servirle, hermanos. Y más bendiciones tenemos. Juan 15:15. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Os he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, lo he dado a conocer. Eso dijo Jesús. Ya no os llamo siervos, amigos. También tenemos la bendición de ser amigos de Jesús. Y a los amigos se les cuenta todo. A los amigos se les abre el corazón. Con los amigos hay sinceridad. No hay nada velado, no hay nada oculto. Así hoy, en esta nueva dimensión de hijos e hijas de Dios que tenemos a través del sacrificio, de la muerte, de la victoria en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos saber que Dios nos ha revelado todo por su palabra, que es la verdad. Y allí enlazo lo que también les decía que reflexionaríamos hoy, la libertad, la eleuteria, en ese sentido sociológico de mirarnos libertos o esclavos con esos tintes políticos, pero no, de libertad, de independencia, ni esa capacidad que dicen hoy los derechos humanos, dependiendo de la verdad del Evangelio, que tenemos de disponer libremente de nosotros mismos o de sí mismo. Y sabemos que esto hoy día está en entredicho. Sí tenemos libertades, unos más, otros menos, pero también tenemos mucho condicionamiento, consciente o inconsciente. Hoy día somos manipulados. Ya en Grecia, la antigua Grecia, el liberto era igual simbolizaba lo mismo que el ciudadano, era lo mismo. Ciudadano de la polis, opuesto a los extranjeros o a los esclavos. Era un liberto, tenía todos los derechos. También allí estaba la filosofía estoica, que veía la libertad como el abandonarse a la ley, al cosmos y a la divinidad que gobernaba o que gobierna todas las cosas. Decían ellos, no, sin apego a lo material ni a las pasiones humanas. Y ahí también ellos abogaban por ese sentido del derecho de hablar libremente. Los estoicos decían, se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad siendo indiferente, como ya he dicho, a las comodidades materiales, a la fortuna externa y dedicándose solamente a la vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Que nada te perturbe, decían. Y reflexionando un poco en estos atisbos de esta verdad nueva a través de Jesús, podemos decir que la libertad en Cristo se refiere a todo eso, pero va más allá. Gálatas 2:4 dice que
El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos y así no ser libres. Falsos que querían seguir con esas leyes esclavizantes, leyes imposibles de cumplir que tiene la religión israelí, y no disfrutar de esa nueva vida gracias a Cristo, a la que nos llamó. Para que seamos libres, nos liberó Cristo. Romanos 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis nuevamente al yugo de la esclavitud. Nos invita la palabra a estar avisados, ojo, a que no otra vez volvamos o nos hagamos esclavos de aquello que es opuesto a Dios, de aquello que no nos da esa capacidad de vida en plenitud. El escritor de la carta a Santiago nos habla de esa libertad que tenemos en Cristo. 1:25, 2:12 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Esa ley perfecta. ¿Y cuál es esa ley perfecta? La que Jesús nos trajo, la que dijo: yo he traído la palabra que mi Padre me ha dado. Esa verdad que también Él dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Abriréis los ojos, seréis capaces de ver más allá. La eleuteria, así es el nuevo orden vital en el que el ser humano vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es libertad, vivir acorde a la voluntad o con la voluntad de Dios. Pero también se expresa esa acción que acontece y que ha acontecido en Jesús. Lo que Él hizo para posibilitar esa libertad. Y ya lo he dicho, es conocer su verdad. Habiendo, dice Romanos 6:18-22, habiendo sido liberados del pecado, ahora sois esclavos de la justicia. Liberados del pecado. Ahí también está ese acto de libertad, porque somos libres. ¿Qué significa ser libres? En Dios, a través de Jesús. Liberados de ese pecado que nos pesaba, de esa carga imposible de llevar, de eso que trae al ser humano siempre a estar doblegados, a estar vencidos, a no ver, a no vivir, a no ver más allá. Pero dice Romanos 6, como también Corintios nos dice: soy de ese ministerio, soy diácono, soy servidor de ese ministerio del Espíritu a través de Jesús. Dice: somos liberados del pecado, pero somos diáconos, servidores o esclavos de la justicia. Es decir, que en Jesús también tenemos el reto de servir. En esa libertad que nos ha dado, ahora con los ojos de la fe, podemos vivir para la justicia, para el reino. Y ahí en eso está entonces nuestra esclavitud, pero es una esclavitud que ni remotamente se compara a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de la muerte, a la esclavitud del sinsentido de la vida. Ahora que habéis sido liberados del pecado, dice el verso 22 de Romanos 6, y os habéis puesto al servicio de Dios, cosecháis la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Cuál es la cosecha? La vida. Y esa es la vida en el hoy y la vida en el mañana, en el futuro. Y hermanos, ¿cuál es el reto de hoy? Los seres humanos carecemos de libertad
en cuanto estamos sojuzgados por las potencias de este tiempo, de este eón de muerte, de este eón engañoso, de este eón falso, de este tiempo. Pero lo que oprime el verdadero ser libre del pecado, del ser humano también lo considera así, viejo en la palabra, el que está, digamos, esclavo, es como ese viejo ser humano, gastado. Dice Romanos 6:6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. El reto es hoy, sabemos, los hijos de Dios, somos liberados ya de eso. Entonces, pues no hay que vivir más como esclavizados. Ese eleuceres, que tiene el sentido contrario al doulos o el esclavo, igual que en la época desde los griegos, ese pensamiento nos recuerda en Gálatas 3:28 y en Efesios 6, sabiendo que en el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Es decir, que no importa, digamos, en todo caso, nuestra situación actual de libertad en el sentido político, en el sentido sociológico, no. Lo que importa es el servicio a Dios en esa dimensión de libertad, de liberación del pecado, de todo aquello que nos aleja, que nos enajena de Dios. Como decía hace un rato, todo lo que implica la libertad humana lo considera la palabra, pero va más allá. Y como digo aquí, basándome en Efesios y en Gálatas, no importa lo que nuestra situación, en todo caso, de libertad o de esclavitud, en la situación por la que estemos viviendo, de condicionamientos, de desventajas respecto a otros, no importa. Lo importante es que en el Señor hemos encontrado la libertad de vida, la libertad primera, la libertad más profunda que tenemos, la capacidad de ver con los ojos de la fe y de sentirnos libres, perdonados, renovados en Él. O de quien también aprender a ir más allá de legalismos, de leyes que a veces también tomadas de la palabra no nos hacen ser plenos. No es el ser humano creado para el sábado, sino el sábado creado para el ser humano, porque el sábado en el Antiguo Testamento y en el sentido de hoy en Dios, el día del reposo de Dios, el día de Dios significa descanso y alimento en Dios. Descansar y alimentarnos, reflexionar en Dios. Eso hacemos los cristianos, no ya el sábado, sino el domingo, como sabéis, para bien de nuestras vidas, de lo más profundo. Jesús ya lo dijo en Lucas 13:16. A esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 años, yo no debía de liberarla, aunque fuese sábado. Así, hermanos, Él nos ha capacitado hoy para ser servidores. Regresando al texto de 2 Corintios 3:6. Dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El Espíritu vivifica, renueva, regenera. Y el verso 17 de mismo Corintios, segunda carta a Corintios 3, dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Fijaos qué grandioso. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Somos libres, hermanos, hoy. Libres en lo más profundo. Libres. Y somos, por lo tanto, a ser llamados seres humanos plenos, a vivir esa plenitud, conociendo su verdad, viviendo en su verdad, sirviéndole en todo lo que hagamos, dentro y fuera de nuestro entorno comunitario como iglesia, donde Dios nos ha puesto. Allí servirle, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad para lo positivo. Así el reto hoy, tenemos hoy, ya dice el apóstol, el rostro descubierto, y así nosotros mismos también reflejamos esa gloria del Señor. Fijaos qué desafío tenemos. Amén. El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dar gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Por eso, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos resucitado todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, a medida la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que iba a suceder en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despertaron vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para mí. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido, escuchadle. Después de oírse la voz,
Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Amén. Buenos días a todos. Es tiempo de encontrarnos en torno al trono del Señor, en esa gratitud y también con nuestros ruegos. Buenos días, hermanos, hermanas. Es tiempo de encontrarnos en torno a la oración, en esa confianza que nos da nuestro Señor Jesús de acercarnos al trono del Padre, sabiendo que si clamamos a Él, ciertamente nos responderá. Y si agradecemos también y le reconocemos, ciertamente también se gozará con nuestra vida agradecida. Oremos.